I hope that you have enjoyed our presentation of Christmas. Y hoy quisiera ahora hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo, And I would like to talk to you about Jesus Christ, porque Él es la razón por la cual estamos hoy reunidos aquí. because He is the reason we are gathered here today. En estos días de Navidad, la gente le gusta comprar regalos, ¿no? This time of year, people like to buy presents, right? Usted puede ver una serie de regalos aquí, vienen a razón de la Navidad. You can see a lot of presents here. It represents Christmas. Y a decir verdad, la Navidad está relacionada con un gran regalo. And to be honest, Christmas is about a great gift, Y es el regalo de Dios a nosotros. and that is from God to us. Ese regalo fue enviar a su Hijo Jesús. That present was to invite His Son. El más lindo regalo que hemos tenido es recibir al Señor Jesucristo. The most precious gift that we have is to receive God. Yo quisiera invitarle a abrir la Escritura en Mateo capítulo 1. Please open your Bible to Matthew. Mateo 1, donde habla del nacimiento del Señor. Matthew 1, where it talks about the birth of Jesus Christ. Vamos a leer We are going to read del capítulo 1, verso 23 solamente. Matthew 1, verse 23. Así que si lo tienen, pónganse en pie, por favor. So if you have it, please stand. Dice la Escritura, la Biblia: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Lo repetimos: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias damos por tu presencia, porque tu Espíritu Santo está obrando en este lugar, que ha estado obrando a través de estos niños, esta representación, estos cantos. Sabemos que tú estás hablando a los corazones cuando estamos recordando lo que hiciste hace ya muchos años atrás por nosotros. Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo, porque vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque estamos recordando lo que hiciste en el pesebre, Señor, al enviar a tu Hijo por medio de la Virgen María, Señor. Pedimos tu bendición ahora, Señor, sobre tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Please sit down. Quisiera hablar acerca, obviamente, del Señor Jesucristo. I would like to talk to you about Jesus Christ, obviously. En este momento quisiera hablar acerca de los nombres de Jesús. And at this time, I would like to talk about the names of Jesus. Usted sabe que a Jesús se lo conoció por diferentes nombres. Jesus was known to many different names. La Biblia dice The Bible que says lo llamaron el Cristo, they named him the Christ, que significa el Mesías, that signifies the Messiah, el prometido. the prophet one. Él era el prometido para Israel. He was the one chosen for Israel. Así que es el Cristo. So that's why we call him the Christ. Pero también dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. And they shall name him, and they shall have a baby, and they shall name him Emmanuel. Jesús significa Josué Jesus signifies Josué o Yeshua, or Jeshua. que significa Salvador. That signifies salvation, Savior. Los judíos comparaban a Jesús The Jews would compare Jesus con Josué, el libertador que tuvo Israel. with Joshua that liberated Israel. Así que Jesús venía como un libertador, So that's Jesus that was the liberator, pero no como un libertador militar a hacer una guerra. but not as a military liberator. Venía como un libertador para liberarnos del pecado y de la maldad que hay en nosotros. but to rid us and liberate us from evil and sin.
Por eso que el ángel le dijo a la Virgen María, le vas a poner de nombre Jesús. And that's why the angel said to Mary, you shall name him Jesus. Pero hay otro lindo nombre de Jesús también, y el Cristo Jesús, que se llama Emanuel. But there is another name that he goes by. It is Emmanuel. Como acabamos de leer, el verso 23 dice, y llamará su nombre Emanuel. And you shall call him Emmanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel signifies God with us. Y el profeta muchos años antes ya decía, se va a llamar Emanuel porque va a estar Dios con nosotros. And the prophet proclaimed years earlier that he would be called Emmanuel because he was God with us. Así que estos son los nombres de Jesús. So these are the names of Jesus. Y es importante saber que los nombres representan algo en la persona. And we should know that the names represent something about the person. Jesús tenía esos nombres porque tenían un significado. Jesus had those names because they had significance. Tenía un motivo por el cual le pusieron esos nombres. There was a motive behind those names. Cuando a usted le pusieron un nombre, probablemente, como hacen en los varones, llevamos el nombre de nuestro padre y de nuestro abuelo. When they named you, you probably received your grandfather or your father's name. O tal vez las mujeres llevan el nombre de su mamá y de su abuela. And women, your mother and grandmother. Antiguamente las personas se las conocía por su nombre y su ciudad. Por ejemplo, Saulo de Tarso. In the old days, it was known by your first name and where you were born. Así que los nombres estaban relacionados a la ciudad donde la persona había nacido. So the names were related to where the person was born. O a la cultura que la persona tenía. Or the culture that the person had. Por ejemplo, en nuestras culturas In our culture, existen los nicknames, we have nicknames. los sobrenombres, ¿cierto? Que son nombres que le dan a la persona a veces para llamarlos así de forma familiar y de una forma cariñosa. Nicknames that people have given us, people that love us, and that we know them by this name. Usted, por ejemplo, ve un muchacho alto y delgado y los muchachos le llaman el flaco. So somebody tall and skinny would be flaco. O ve a alguien bajito y le dicen el petizo. Or somebody short, shorty. O a las mujeres le dicen la gordita. Or women, o la rubia. ¿Cierto? blonde. Diferentes características. Different characteristics. Porque hacen a la persona. Because that's what makes the person. Y en ese caso identifican a una persona por su aspecto y ese es el nombre que le dan. And that's why they choose the person, that's what they give them. Así que en el caso de Jesús, And in Jesus' case, sus nombres his names, tienen un profundo significado. they have a significant, profound meaning. Y yo quisiera en esta mañana And I would like to tell you this morning referirme al significado del nombre Jesús, to refer to the name of Jesus, que significa el Salvador, that signifies the Savior, el que salva a su pueblo de sus pecados. the one who saves his people from his sin. Este es el nombre más conocido, ¿no es cierto? This is the most common name for Jesus. Básicamente, usted conoce a Jesús como Jesús. Basically, you know Jesus as Jesus. Tal vez nunca escuchó mucho la palabra el Mesías. Maybe you never heard of the Messiah. Si usted no ha ido mucho a la iglesia, el Mesías es una palabra media difícil y no se entiende bien. If you don't attend, you wouldn't know what Messiah is. Pero Jesús sí se entiende bien y lo conocemos. But you understand what Jesus is. Like that. Okay. Entonces, Jesús sí lo conocemos bien. So we know Jesus' name. En la definición, como ya le dije, Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados. The definition of Jesus, of the name of Jesus, is He shall save His people. Cuando dice salvará de sus pecados, When He says this, He shall save His people, está diciendo que Jesús vino con un propósito. it's saying that Jesus came with a purpose.
Su propósito no es hacernos ricos. The purpose was not to make you rich. Él no nos vino a salvar de las enfermedades. He didn't come to save you from the sickness. Él no nos vino a salvar de los problemas. He didn't come to save you from your problems. Él no nos vino a decirnos todo va a estar bien en la vida y todo va a ser bonito. He didn't come to tell you everything will be fine in life. Nada de eso. None of that. La vida es difícil, Life is difficult. tiene sus problemas, You have your problems. hay enfermedades, There's illnesses. hay escasez, There's poverty hay necesidades, and necessity. ¿cierto? Y hay tiempos de bendición, And there's times of blessings. tiempos lindos. Pero la Biblia dice, no dice que Jesús vino con ese propósito. But the Bible does not say that Jesus came because of that purpose. El propósito de Jesús es salvarnos de nuestros pecados. The purpose for Jesus coming is to save us from our sins. Lo que le interesa a Dios What interests Jesus es que usted conozca lo que hizo Jesucristo. is that what is for you to know what he did. Él nació en el pesebre, como lo estuvimos representando ahora. He was born in a manger. Caminó en esta tierra en medio nuestro, He walked on this earth, ayudando, helping, sanando, saving, bendiciendo a la gente. blessing people. Pero eso no fue lo importante. But that's not the important part. Lo importante es que fue un día a la cruz del Calvario. The important is that he went to the cross for you. Él fue a la cruz. He went to the cross. La cruz era la forma más sangrienta de morir de una persona a la cual se la castigaba por algo. The cross was the worst way to die because to punish somebody. Y a Jesús lo mandaron a la cruz. And Jesus was sent to the cross. No era ningún criminal. He was not a criminal. Lo crucificaron al lado de dos malhechores también. They crucified him next to two. Pero él era el Hijo de Dios. But he was God's son. No había hecho nada malo. He did not do anything wrong. Pero murió como un criminal. But he died as a criminal. ¿Por qué? Why? Porque Dios dice que va a salvarnos de nuestros pecados. Because he said he was going to save us from our sins. Él fue a la cruz del Calvario He went to the Calvary, the cross para of Calvary, morir por nuestros pecados. to die for our sins. Ahora, dice morir por nuestros pecados. Now it says to die for our sins. ¿Qué significa esto? What does that mean? Significa que usted y yo, Signifies that you and I, no importa si somos petizos, como le decía hace un rato, doesn't matter if we're poor o si somos ricos, or rich o rubios, or blonde, no importa. Lo que importa es que usted y yo tenemos algo en común, it doesn't matter. What is important is that we have something in common, algo que no interesa las nacionalidades, something that's not nationally known, algo que no interesa la raza. nothing that has to do with race. Es algo común a todos los seres humanos, It's something for all of the race. y eso se le llama And that is called el pecado. sin. Todos somos pecadores delante de Dios. We are all sinners in Jesus' eyes. Todos hemos sido destituidos de Dios, quitados de la presencia de Dios, We have all been taken away from His glory, from His presence, porque somos pecadores, because we are sinners, porque hacemos lo malo, because we do bad things, porque vivimos de acuerdo a como se nos da la gana, because we live like we want to live, porque ignoramos los mandamientos de Dios, because we ignore Jesus' commandments. vivimos lejos de We Dios, live far away from Jesus. no queremos obedecer a Dios. We don't want to obey Him. Dice la palabra de Dios, The Word says, cada uno se apartó everyone departed por su propio camino, for their own road. cada uno hace lo que se le da la gana, Everyone does whatever they want, en vez de venir a Cristo, instead of coming to Jesus, en vez de pedirle perdón por sus pecados. instead of paying forgiveness. Somos rebeldes. We are rebellious. Por eso es que Dios That is why God tuvo que enviar a su Hijo, had to send His Son. tuvo que hacerlo bajar del cielo. He made Him come down from heaven. El Hijo de Dios estaba y está con Dios, The Son of God was with God and is with God en el trono de Dios, in God's throne.
pero Dios decidió hacerlo bajar a este mundo, But God decided to make him come down to this earth, hacerlo nacer como un hombre. to be born as a man, Nació de la Virgen María, was born of the Virgin Mary, caminó entre nosotros walked with us, y fue a la cruz and was crucified a morir por nuestros to pecados, die for our sins, por nuestras rebeldías. for our rebellions. ¿Por qué tuvo que morir por nuestros pecados? Why did he have to die for our sins? Porque la Biblia habla de que si no creemos en Jesucristo, Because the Bible says if we don't believe in Jesus Christ, si no le pedimos perdón por nuestros pecados, if we don't ask him for forgiveness, hay una condenación, there is hay un infierno a hell que está esperando that is waiting a los que no creen en Dios, for those that do not believe in a los que no le piden perdón a Jesús for por sus those that pecados. do not pay forgiveness. Pero la Biblia dice But the Bible says, que a todos los que creyeron en Él, but those that believeth in him, les perdonó sus pecados he forgave them their sins y les dio la vida eterna. and gave them eternal life. La vida eterna, The eternal life en lo contrario, el infierno. is, in the contrary, is hell. La vida eterna es ir a la presencia de Dios, Eternal life is to be with him, descansar con Dios to be in his glory por el resto de la eternidad. for the rest of eternity. ¿Por qué? Why? Porque usted le pidió perdón a Jesús por sus pecados. Because you ask forgiveness for your sins. Estamos en esta vida, We are in this life, usted y yo, you and I, para disfrutar, to be happy, para trabajar, to work, para pasar buenos y malos momentos. to be happy and be sad at the same time. Pero esencialmente Dios ha permitido que usted nazca, But Jesus had permitted for you to be born, viva, live, sabiendo que hay un Dios creador knowing that there is a Jesus creator al cual le vamos a tener que ir a rendir cuentas. to whom we need to come terms with. Y para que nos vaya bien en esa rendición de cuentas, And for it to go well with us, envió a Jesús. he sent Jesus Christ. Para que en esta vida So in this life, le pidamos perdón por nuestros pecados. that ask for forgiveness. Y cuando partamos de esta vida, And when we are no longer in this life, ya estamos preparados, we are prepared porque le hemos pedido perdón por nuestros pecados. because we have asked for forgiveness from our sins. Por eso que decimos, Jesús, su nombre es que salvará a su pueblo de sus pecados. That's why we say that his name he shall save his people. Usted y yo, si creemos en Jesucristo, somos parte del pueblo de Dios. You and I are part of that, Porque Dios nos ama because Jesus loves us, y le hemos pedido perdón por nuestros pecados. and we have asked him to forgive us of our Y sins. si no le ha pedido perdón a Jesús por sus pecados, And if you have not asked him for forgiveness from your sins, yo quiero animarle a que usted lo haga. I ask you that you do. Ahora, otro de los significados de los nombres de Jesús Another significant name, one of his other names, es el que dice Emmanuel. is Emmanuel. Emmanuel, como ya le dije, significa Dios con nosotros. Emmanuel means Jesus with us. Este tiene dos significados. This one has two significant meanings. Dios con nosotros, Jesus with us, cuando Jesús vino a nacer en el pesebre, when Jesus was born in the manger, bajó del cielo, came down from heaven, nació a través de la Virgen María, was born of the Virgin Mary, estuvo con nosotros caminando en la tierra, walked with us. dicen por lo menos por 33 años, He walked with us for at least 33 y years, después fue a la cruz de Calvario. and then he went to the cross of Calvary. Entonces, ese fue el primer tiempo que Él estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros hablando con la humanidad, con el ser humano. That was the first time that he spent time with us. Pero el término Emmanuel tiene otro significado también. But Emmanuel has a different meaning as well. Emmanuel significa Emmanuel signifies que Él sigue estando con nosotros. he continued to be with us. Jesús está aquí en medio nuestro, Jesus is here with us. a través del Espíritu Santo. His Holy Spirit. Él está por medio del Espíritu Santo He is here through the Holy Spirit con usted. with you. Él es el que lo consuela, He is the one that gives you, fortifies you. el que lo fortalece, He fortifies you, el que le da ganas de vivir who gives you willingness to live, y el que lo anima a creer en Él. and who gives you wills to live with him.
el que está en todo momento con usted y con su familia. the one who is with you and your family at all times. Jesús dijo, volveré a vosotros. Jesus said, I will come back to you. ¿Qué significaba eso? What did that mean? Los discípulos no entendían bien, The disciples did not understand. pero cuando lo vieron resucitado, But when they saw him, se dieron cuenta que Jesús había vuelto. they knew that Jesus had come back. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, But when they received the Holy ahí Spirit, estaba Jesús presente y está presente. Jesus Christ was present. Emmanuel significa que Jesús está aquí con nosotros, Emmanuel represents that Jesus with por us medio de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Ese Espíritu Santo es el que le está hablando a usted en este momento That Holy Spirit is talking to you at this moment y lo está animando a que usted crea en Cristo, and is asking you to believe in Him, que le pida perdón por las maldades que usted ha hecho, to ask Him for forgiveness for your sins, que se transforme en un hijo de Dios, una hija de Dios. to transform yourself to one of His children. Ese Espíritu Santo le habla a usted animándolo. The Holy Spirit guides you. Es el que le va a acompañar en toda la vida porque es la presencia de Dios con los cristianos. He is with you throughout your life. Ese es Dios con nosotros, That is God with us, Emmanuel. Emmanuel. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, When you accept Christ as your Savior, hay algo que pasa en nuestra vida. there is something that happens in your life. Nuestros pecados son perdonados, Our sins are forgiven, nuestra vida es cambiada our life has changed, y viene un amigo silencioso and a silent partner comes to us, que es Jesús who is Jesus, por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Él nos llena de su amor, He fills us with His love, nos llena de su paz He fills us with peace, y nos cambia nuestra vida. and changes our lives. Mucha gente no conoce a Dios A lot of people do not recognize or know of Jesus, y tiene un amigo silencioso también. and He's got a silent partner as well. Ese es el diablo. He is the devil. El diablo le da un carácter horrible, The devil gives you bad character. el diablo lo tiene amargado, The devil has you all worried. el diablo lo tiene enganchado en los vicios, The devil has you hooked on drugs. el diablo le da todas las maldades que le pueden pasar en la vida, Gives you all the bad stuff in your life. el diablo lo tiene cargado de odio y de rencor. The devil has you full of anger. Ese es el mal amigo That is the bad friend. y mucha gente vive así. And a lot of people live that way. Pero yo quiero animarle a cambiar su vida. I want to encourage you to change your life. Si usted le pide perdón a Jesús por sus pecados, If you ask Jesus forgiveness for your sins, ese amigo malo es echado fuera de su vida. that evil friend goes away. Esas cadenas de maldad son rotas Those chains are broken, y ahora usted va a ser un hijo de Dios, and now you will be one of God's children, una persona diferente, a different person, llena del amor de Dios. filled with Jesus' love. No más odio, No more anger, no más rencores, no no más violencia, more violence, no más vicios. no more no more drugs. Usted va a ser una persona nueva, You will be a new person, porque ahora su amigo because now your friend va a ser Jesucristo, is going to be Jesus Christ, que va a estar en su corazón. who is going to be in your heart, Y usted va a ser una persona and you're going to be a person llena del amor de Dios. full of Jesus' love. Eso es lo que hace Jesús That's what Jesus does cuando le pedimos perdón por nuestros when pecados, we ask forgiveness for our sins, porque Él es el Emmanuel. because He is Emmanuel, Dios está con nosotros. God with us. La Biblia dice, The Bible says, de tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the world que ha enviado a su Hijo that He gave His only begotten Son, unigénito, His only begotten Son, para que todo aquel que en Él crea that whosoever believeth in Him no se pierda. should not perish, Fíjese, no se pierda, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Eso es lo que Jesús quiere hacer. That's what Jesus wants to do. Y comienza este texto diciendo, And the text continues, de tal manera amó Dios al for mundo. God so loved the world. Dios es amor God is love, y Dios quiere derramar su amor en usted. and God wants to bless you with Y love. Dios quiere transformar su vida haciendo una vida de amor y una vida de bendición para usted y para los demás. And God wants to give you love and be a blessing to you. Dios quiere hacer una persona diferente. God wants you to be a different person. Si usted cree en Jesucristo, If you believe in Jesus Christ, el Señor le ama. Jesus Christ loves you. En esta mañana This morning, yo quiero invitarle I want to invite you a que usted
abra su vida a la fe en Cristo Jesús. That you open your faith in Jesus Christ. Le pida perdón al Señor Jesucristo Say forgiveness por sus pecados for your sins, y le diga, Señor, ayúdame a vivir una vida and say, Lord, help me live my life diferente. differently. Dame la fortaleza Fortify me, que solo tú me puedes dar that only you can give me, para vivir una vida diferente, to live a different life, llena de tu amor full of love y llena de tu paz. and full of your peace. Y quita ese enemigo malo, And throw away that evil friend. quita todo el mal de mi vida Take away all evil from me, para que pueda ser una persona diferente. that I can be a different person. Le invito a que se ponga de pie. I invite you to stand on your feet.